Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a seguir viendo y estudiando el libro de los Hechos. Ya hicimos un recorrido, llegamos hasta el capítulo 9, pero quería en este momento detenerme para hablar un poquito sobre los apóstoles. En el capítulo 1 eh, habla sobre quiénes son esos apóstoles y por qué, o sea, qué condiciones tenían para ser apóstoles. Dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, los apóstoles fueron escogidos por Jesús, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué condiciones tienen los apóstoles? Fueron escogidos directamente por Jesús. Jesús estuvo con ellos, vivió con ellos, les enseñó y después de morir resucitado, estuvo con ellos 40 días enseñándoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es muy importante y sería importante que lo tuviéramos en cuenta ahora que aparecen tantos falsos apóstoles y que muchas personas se han autodenominado apóstoles. Aquí es claro cuáles eran las condiciones que tenían esos apóstoles escogidos por Jesús, que vieron a Jesús vivo y que vieron a Jesús en su resurrección. Y ya con esto, pues iniciamos con la nueva sesión, esta sesión, la sesión del día de hoy. Vamos a leer el capítulo 9, versículos del 32 al 35, que dice así. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que desde hacía 8 años, perdón, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí nos está mostrando la palabra cómo esas personas que son santos, que por ejemplo, para la Iglesia Católica los santos son unas personas que son canonizadas por un papa. Esos santos en realidad son todos los que creen en Jesús. Todos nosotros somos santos porque hemos sido apartados para Dios. O sea, santo no es la persona que no comete pecados y que es perfecta. No, santo es esa persona que ha sido apartada para Dios. Es ese hijo de Dios a quien Dios decidió anotarlo en el libro de la vida. Entonces, nosotros somos los santos de Dios. Y muestra claramente cómo Pedro, ya con ese poder que le fue dado por el Espíritu Santo, con todo ese conocimiento que le fue dado por Jesús, antes de morir y después de resucitado durante 40 días, ya simplemente a una persona que lleva 8 años postrado en la cama le dice que se levante y que es sano, que se levante y haga su cama. Entonces empiezan a hacer los apóstoles todas esas maravillas que Jesús les mostró y empiezan a hacer lo que tienen que hacer, que es proclamar el Evangelio, la buena nueva de Jesús, de que Jesús ya está en este mundo, que Jesús murió por nosotros y que hemos recibido su salvación. Y la gente empieza a convertirse, empieza a creer en ese Jesucristo que murió en esa cruz. Dice que en el versículo 9 adicionalmente cuenta la historia de una discípula que se llamaba Tabita, que era una señora ya de edad y ella hacía muchas cosas buenas. Resulta que ella se enfermó y murió y la tenían en una sala, la estaban velando en una sala. Cuando Pedro escucha eso, saben que Pedro está ahí, entonces lo llaman y le dicen que vaya. Y lo que hace Pedro es que resucita a Tabita. O sea, Pedro empieza a hacer su tarea como la tiene que hacer. Pedro sabe que el Señor lo ha investido a él de poder y que por intermedio de su nombre, que es el nombre sobre todo nombre, él va a poder hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Y empieza a hacer eso y a demostrar con acciones cómo el Señor todavía está vivo haciendo las obras por intermedio de las personas. Y simplemente resucita a esa Tabita que estaba muerta. Entonces, ya el poder del que hemos sido investidos a través de creer en Jesús, a través de ser hijos de Dios, ya empieza a actuar en nosotros porque el Espíritu Santo es el que nos mantiene en contacto con el Padre, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros tenemos temor, si nosotros a veces caemos en depresión, en angustia, lo que sea, tenemos que estar confiados porque está con nosotros el Espíritu Santo que nos está levantando y nosotros hemos sido investidos de poder
para hacer las obras que Jesús quiere que hagamos en esta tierra. Cuentan la historia de un hombre que se llamaba Cornelio, que era un romano que pertenecía a una compañía que se llamaba La Italiana. Eso está en el capítulo 10, versículos del 1 al 5, y nos muestra cómo Cornelio era temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué pasa? Él sabía que había un Dios, seguramente no tenía conocimiento. Hay muchas personas que todavía no han conocido al Señor como es, no han ido a la palabra, pero saben que hay un Dios y saben que hay un ser supremo que manda sobre todo y creen en Él, que aún puede ser que no tengan absolutamente toda la información, pero Dios permite que esas personas que le creen, que lo vayan conociendo. Y Cornelio tuvo una visión y soñó o vio que un ángel le decía que sus oraciones y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios y que había sido escuchado todo eso que le había pedido y que hiciera llamar a una persona que se llamaba Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Es decir, que hiciera llamar al apóstol Pedro, que lo llamara. Y cuentan también en el capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 al 16, cuentan cómo Pedro estaba esperando a que le sirvieran de comer, tenía mucha hambre, y resulta que le vino, es como que empezó a tener también una visión y vio el cielo abierto y vio que descendía como un lienzo lleno de animales. Acordémonos que los judíos tenían una dieta estricta y no comían ciertos animales porque para ellos esos animales no estaba bien comerlos. Entonces, cuando baja ese lienzo que descendía del cielo, le dicen que coma que coma eso, que mate y coma. Y Pedro dice, no, 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 yo no puedo hacer eso porque yo no puedo comer ninguna cosa inmunda. Y otra vez la voz le vuelve a decir que coma y él insiste en que no. Y así se hizo 3 veces y ya después el lienzo fue recogido. Cuando Pedro vuelve vuelve de ese éxtasis en el que estuvo, sabe que lo están buscando abajo, se da cuenta que lo están buscando abajo y es que Cornelio ha mandado a recogerlo para que vaya de acuerdo a lo que le fue dado en esa visión. ¿Y qué hace Cornelio? Cornelio lo que hace es que llama a sus amigos cercanos, llama a sus parientes para que todos reciban esa información que les va a dar Pedro. Entonces, cuando uno recibe al Señor, cuando uno sabe lo que el Señor hace en su vida, uno quiere que todos vengan hacia el Señor, que todos entiendan lo que es el Señor y que el Señor toque los corazones de cada una de esas personas. Uno deja de ser egoísta, de pensar que uno es el único que tiene el derecho a tener conocimiento y uno quisiera que todo el mundo se convirtiera a Dios. Y en efecto, a las personas que ama, a los conocidos, a las personas íntimas, uno empieza a hablarles de Dios. A veces las personas no tienen la disposición o no están en tiempo como de escuchar, pero nuestras oraciones también son válidas y el Señor va trabajando en esas personas que son como reacias a escucharnos. Entonces no desfallezcamos porque algunas personas se niegan a escuchar o porque a veces nos van a decir fanáticos o por la crítica o lo que sea. No nos preocupemos porque el Señor en su momento pone en el corazón de cada quien escuchar la palabra. Y a lo mejor la semilla que nosotros sembramos alguna vez, algo que se les dijo a esas personas, se les va a quedar en su cabeza y van a conocer al Señor pronto. Entonces no nos preocupemos, el Señor es el que hace la obra. Nosotros plantamos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y el Señor se encarga de dar el fruto. El fruto lo da Dios. Dice que mientras Pedro les está hablando a ellos y les está contando lo que él vio, el lienzo, y les está contando lo que pasó, el Espíritu Santo cayó todo sobre esas personas que estaban escuchando eso y las personas, pues todo el mundo se quedó atónito porque todo el Espíritu Santo también fue derramado sobre los gentiles. Acordémonos que Cornelio, pues era un romano, era un legionario y sobre Cornelio, sus amigos y su familia es derramado ese don del Espíritu Santo y les empezaron a escuchar, les empezaron a escuchar que estaban hablando en lenguas y que estaban magnificando a Dios. Habían tenido ese encuentro con el Señor. Dios les había dado su Espíritu Santo que los judíos pensaban que era solo para los judíos, pero que los profetas dijeron que era para todo el mundo. Todos están llamados.
Ya verá el que quiera aceptar o no aceptar, pero el llamado es para todos. Y aquí Cornelio, el romano, con su familia, con sus amigos, que seguramente también eran legionarios, gente de la política, lo que sea, todos fueron llamados y al estar en esa reunión, el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos, sobre todos esos gentiles. Dice que todos los que estaban en Judea, pues escucharon cómo estaban recibiendo también los gentiles de la palabra de Dios y empezaron a hablar sobre el tema de la circuncisión. A los judíos les preocupaba demasiado que los gentiles no se habían circuncidado. Y ahí empieza una polémica que va a durar mucho tiempo sobre aquello de que los gentiles debían circuncidarse. Y más adelante vamos a ver lo que pasa con esto con Pedro y con Pablo. Entonces dice en el versículo 11, capítulos 16 al 18. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y es aquí cuando se dan cuenta los judíos que se ha abierto una puerta gigante, que ya no hay, o sea, ya no hay una puerta, es más, la puerta ha sido demolida. Ya los gentiles pueden entrar si creen en Jesús, si creen en la obra que Él vino a hacer, en su muerte y en su resurrección, pueden entrar en la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor ha decidido que somos un solo pueblo, como lo dijeron en mil veces los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, el libro de los Hechos es un recorrido de cómo es abierta la puerta, de cómo esos apóstoles que están investidos, esos discípulos que están investidos con el poder del Espíritu Santo, también llevan ese poder y esas buenas nuevas a los gentiles. Y se abre la puerta para ser ese solo pueblo escogido, esa manada pequeña que el Señor tiene destinada para hacer las cosas de la manera que a Él le agrada. Dice en el capítulo 11, versículos 20 al 22, 25 y 26. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué vemos aquí? Ya hay gentiles, ya hay varones gentiles también que están anunciando ese evangelio. Cuando nosotros recibimos la buena noticia, lo primero que queremos hacer es que le llegue a todo el mundo y la gente empieza a actuar. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Acordámonos que Bernabé es el José, el que dio el que tenía una heredad y la dio para que la iglesia viviera, que todos vivieran con eso. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ya aquí los discípulos empiezan a tener ese nombre de cristianos. Ellos creen en Cristo, ellos creen en su muerte y en su resurrección, y saben que la vida viene a través de Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Aún aquí todavía vamos a ver a Saulo como después de Bernabé, Saulo va de la mano de Bernabé, pero vamos a ver después cómo ya Saulo deja de ser Saulo, es Pablo y ya tiene un papel principal haciendo la tarea para la que el Señor lo encomendó. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Acordemos que Jacobo era uno de los 12 apóstoles, era hermano de Juan y lo había sacado de ser pescador. El Señor Jesús lo llamó, lo sacó de ser pescador para que fuera pescador de hombres. Y entonces mató ya Herodes, mató a Jacobo, a ese hermano de Juan lo mató. Y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Eso está en el capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Qué pasa?
Ya el rey se da cuenta que es buenísimo porque se ponen contentos cuando los judíos que no creen en Jesús, los judíos que siguen pensando que mataron a una persona que debían matar, que hicieron bien, ellos se ponen felices, entonces ya el rey quiere satisfacer a esos judíos y seguir matando a los cristianos. Entonces ya mató a Jacobo aquí, lo mató a espada, todos están muy felices y él quiere seguir matando, entonces ¿qué hace? Prende también a Pedro para seguramente matarlo. ¿Qué pasa con eso? En el capítulo 12, versículos 7 al 9 y 19, dice así: Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. El Señor ya está haciendo, o sea, el Señor está haciendo una cantidad de cosas maravillosas. Si Pedro se quedaba en la cárcel, Herodes ya había matado a Jacobo y seguramente iba a matar a Pedro. Pero el Señor estaba con Pedro y decidió que lo iba a sacar de la cárcel. Él piensa que está teniendo una visión, pero en realidad está viendo a ese ángel que lo saca de la cárcel, que le dice que lo siga y lo saca de la cárcel, y así es salvado Pedro de la muerte. El Señor nos lleva de la mano, el Señor nos ayuda, y cuando nosotros sentimos su presencia, sabemos que todo lo que venga va a ser para bien. Y Pedro estaba ya vemos aquí a un Pedro distinto, a ese Pedro inicial, a ese discípulo inicial que tenía miedo, que decía cosas que no debía decir, que sentía a veces como inseguridad, que quería ser el mayor también, o sea, como que estaba en una carrera por el poder. No, aquí ya vemos un Pedro que sabe que está con Dios y que no tiene temor y que hace lo que tiene que hacer. Estaba en la cárcel y aquí es muy lindo esto, porque estaba en la cárcel y él estaba durmiendo. Él no estaba estresado, no estaba asustado, él estaba durmiendo. Y el ángel tuvo que tocarlo para despertarlo. Entonces, el libro, de hecho, nos empieza a mostrar cómo cambia el Señor a las personas, cómo esa relación con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Padre, nos cambia y nos hace nuevas criaturas. Y nosotros vamos en un camino de crecimiento espiritual con el Señor. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expirió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Miremos esto tan hermoso. Aquí tenemos a ese Herodes, que se cree Dios, se creía un Dios, se viste de sus ropas reales, piensa que, mejor dicho, cuando él habla a Dios, el pueblo lo aclama, le está diciendo que él no es un hombre, que él es un Dios y él se las cree. Él piensa que él es un Dios y se siente muy bien. Resulta que en ese momento muere, comido de gusanos. Y ese Dios que no era nada, que se creía Dios, que era un Dios con pies de ploma, era un Dios que nada que ver, ese Dios es muerto, comido por los gusanos. Y la palabra del Señor, que es la verdadera, que es la que cambia los corazones, crece y se multiplica. Y Bernabé y Saulo ya habían cumplido su servicio y vuelven a Jerusalén. Y empiezan a llevar consigo a Marcos, que acordémonos que Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos y que seguramente todo lo que le contaba Pedro. Dice en el capítulo 13, versículos 2 al 5 y el 8. No, mentiras, versículos 2 y versículos 5 al 8. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, o sea, a Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente.
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí hay unas cosas lo más de hermosas. Lo primero es, o sea, nosotros que estamos, que creemos en el Señor, nosotros debemos tomarnos tiempo para orar, para, ayunar, para ayunar, no simplemente dejar de comer, sino para a veces abstenernos de cosas que nos pueden parecer maravillosas, para dedicarnos y dejarle el tiempo al Señor, para tener esa relación íntima con Él. Y el Señor y el Espíritu Santo nos van mostrando lo que debemos hacer. Entonces estaban ayunando, todas esas personas que creían en Dios, que sabían en la obra de Jesús, estaban ayunando y el Espíritu Santo les dio una orden. Y es que tenían que apartar a Bernabé y a Saulo porque ellos habían sido llamados para hacer una obra. Y ellos empezaron a hacer esa obra y vemos cómo llegan a ese procónsul romano y ese procónsul tenía una persona de confianza que se llamaba Bar Jesús. Y ese Bar Jesús era el que le decía a ese procónsul lo que tenía que hacer. Dice en los versículos 11 y 12 de ese capítulo 13. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujere de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ese Bar Jesús no era bueno. Lo que hacía era que llevaba por el mal a ese procónsul Sergio Paulo. ¿Qué pasa? Que se les pretende enfrentar a Bernabé y a Saulo, se les pretende enfrentar y ellos simplemente le dicen que va a ser ciego, que va a quedar ciego, y eso es lo que le pasa. Cuando pasa eso, el procónsul cree y se da cuenta que ellos están hablando palabra de verdad. Entonces, a través de nuestras acciones, nosotros somos testimonio del amor de Dios y nosotros podemos hacer caer en cuenta a las personas cuando están equivocadas. No es con la palabra, no es porque yo lo digo, pasa, no es porque yo lo decido, se hace, no, es porque el Señor, porque el Espíritu Santo nos está ayudando a hacer la obra del Señor. Y esa palabra, que es la palabra de Dios, es perfecta. Entonces, cuando ellos le dicen eso a ese Bar Jesús, lo que pasa es que de verdad queda ciego. Y ese procónsul, que no era malo, cree y empieza a saber que existe el Señor. Entonces, la palabra de Dios empieza a crecer en ese mundo donde tienen muchísimas personas que están en contra, donde todos los judíos que tienen el poder quieren acabar con ellos, no lo logran. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de la mano de Dios. Nosotros vamos haciendo lo que a Él le agrada y lo que es agradable para Él, pues obviamente es lo que quiere el Padre, entonces nos va a dar apoyo y nos va a soportar todo el tiempo. Vamos a entrar aquí a Antioquía de Pisidia, dice en el capítulo 13, versículos 37 al 41. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, porque bajo la ley de Moisés nadie se podía justificar, porque todo el mundo incumplía alguna cosita de la ley de Moisés simplemente por mirar a la mujer, a una mujer de una manera que no era, ya estaban pecando. Entonces acordemos que nadie por la ley puede ser justificado. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí está hablando de la obra que vino a hacer Jesús, de lo que hace en nuestras vidas, de cómo esas personas tuvieron la posibilidad de verlo y no creyeron. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces aquí ya no es Saulo, aquí ya Saulo no es, ya empieza Pablo y empieza Pablo a hablar con el denuedo que le ha sido concedido por el Espíritu Santo. Y ya eso empieza a generar polémica. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes se refiere? A los judíos. Ellos le están hablando en ese momento a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pablo va a cumplir una labor espectacular con los gentiles,
Pablo se va a encargar de llevar la palabra a los gentiles. Ya muchos lo habían hecho, ya lo hemos visto en el recorrido, nos damos cuenta que ya muchos habían empezado a hablarle a los griegos que no eran judíos, que eran gentiles, les hablan y la gente empieza a creer. Pero la obra de Pablo, lo que él va haciendo, su ministerio, hace que muchos gentiles, incluidos hoy yo y muchos que han leído las cartas de Pablo y que a través de las cartas de Pablo se han convertido, y que saben que Pablo es un hombre que no es perfecto como todos los hombres de la Biblia, no hay hombre perfecto, el único hombre perfecto de la Biblia fue Jesús, porque no hay hombre perfecto, pero cometen errores, Pablo se equivoca en lo que sea, pero Pablo tiene el Espíritu Santo y todo lo hace por amor, como quiere el Señor que lo hagamos. Y esa obra que Pablo hace, la hace con tanto amor que toca a muchos y casi todos los, o sea, casi todos los que se convierten son gentiles y empieza a fundar las iglesias como lo vamos a ver en el recorrido de este libro de Hechos. Vamos ahora a Iconio. Entonces ya Pablo llega a Iconio. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo, Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, el Señor está haciendo la obra y Pablo y Bernabé saben que donde no sean recibidos, ellos tienen que hablar, ellos tienen que decir lo que tienen que decir. Le guste a quien le guste, uno debe hablar. Así a la gente le parezca que es inoportuno lo que sea, uno habla. Si la persona no cree, listo, sacudimos el polvo de nuestros pies y listo. Y ellos siguen haciendo lo que quiere el Señor. ¿Cómo lo hacen? Con amor, llenos de gozo y con el Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, o sea, también hacen la obra con los judíos, y asimismo de griegos, con los gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor está actuando, el Señor está haciendo que esas personas, que muchas personas crean. Pero ¿qué pasa? Siempre vamos a recibir rechazo. Siempre va a haber personas que van a pensarse que son más que Dios, que son mejores, que ellos no necesitan a nadie, que ellos están en esta tierra porque no necesitan a nadie, que tienen una función que es vivir para ser felices, vivir para su satisfacción personal. Esas personas van a empezar a hablar y van a corromper los ánimos, van a empezar a decirle a los demás que nosotros estamos diciendo cosas equivocadas y van a hacer que no nos quieran, que la gente nos rechace, porque empiezan a masificar las cosas malas para que nosotros seamos sacados. Y eso le pasó muchas veces a Pablo, y lo vamos a ver. A Pablo, a Pedro, a todos los apóstoles les pasó. Y aquí a Bernabé y a Pablo vamos a ver cómo van empezando a sentir ese rechazo, porque aunque muchos creen, los pocos que no creen o los muchos que creen que no creen, siempre van a tratar de llevar a otros a hacerles el mal, a matarlos, a acabar con ellos. Porque si a mí no me agrada algo, la decisión que yo puedo tomar es, bueno, venga, si a mí no me agrada, lo acabo, lo mato. Si a mí esa persona no me gusta, yo hablo mal de esa persona y acabo con esa persona. Debería ser distinto. Si a mí esa persona no me gusta, yo tengo y entro a analizar por qué esa persona no me gusta. Y yo debería hablarle a esa persona y debería hacer las cosas al derecho y no al revés, tratando de matarla, tratando de acabar con ella. Esto pasa todos los días y nos pasa a nosotros también. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Los judíos los persiguen, los judíos los tratan de apedrear, los judíos van en contra de ellos. ¿Qué pasa? Pablo y Bernabé se tienen que mover y a donde van llegando, ellos van predicando el evangelio. A donde van llegando, hay mucha gente que se va a convertir, como lo vamos a ver, también hay gente que los va a odiar, también hay gente que va a querer matarlos. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.
Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiéndole apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí lo que hicimos fue sacar unos cuantos versículos porque la historia es larga. Están en Listra, hay una persona que es coja de nacimiento, un hombre que es cojo de nacimiento. Lo que hace Pablo es que lo sana. Cuando Pablo lo sana, estas personas que están acostumbrados, no están acostumbrados al poder de Dios, sino que están acostumbrados a creer en imágenes, a creer en dioses, a poner su fe en el barro, en el oro, en la plata, esas personas lo que piensan es que ellos son unos dioses, que son dioses y que están disfrazados de hombres y quieren hacerlos dioses, quieren empezar a rendirles culto como dioses. Como Pablo y Bernabé no lo permiten, entonces, lo que hacen esos judíos que son malos y que ya vimos que están buscando matar a Pablo y a Bernabé, lo que hacen es que lo sacan afuera y a Pablo lo apedrean y piensan que está muerto. Pero Pablo está bajo el poder del Señor. Claro, obviamente está sufriendo, seguramente ha recibido pedradas, casi, pues, si lo consideran que está muerto es porque quedó muy mal herido, pero el Señor está con él. Dice en el capítulo 14, versículos 20 al 23. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí hago un paréntesis para decir, cuando las personas o las iglesias, la religión, dice que es que cuando nosotros conocemos al Señor todo es felicidad, todo es alegría, nos están mintiendo. Vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir tribulación. No es fácil entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo acepta, porque hay mucha gente que se opone. Pero nosotros debemos mantenernos firmes, firmes en Dios, haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo la tarea que nos ha sido confiada. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, ya ellos tienen la certeza de que están haciendo esa obra de Dios y a pesar de las persecuciones, de los sufrimientos, del dolor, del odio, lo que sea que haya en el mundo, nosotros estamos parados firmes en la roca fuerte que es Jesucristo y no tenemos que temer. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Eso fue lo que ya les la habíamos visto más atrás, y es que los judíos consideraban que todos los gentiles debían circuncidarse porque si no, no podían ser salvos. O sea, los judíos, esos judíos que querían estar bajo la ley, que querían seguir bajo la ley sabiendo que no podían cumplir la ley de Moisés, querían que los gentiles hicieran lo mismo, seguir bajo la ley. Y Pablo y Bernabé sabían que eso no estaba bien. Pero pues como ellos hacen parte del grupo, lo que quieren es discutirlo con los demás para llegar, con los apóstoles, para llegar y poder decirle a todo el mundo lo que piensan y cómo lo van a empezar a manejar. Y de esta manera ellos tenían que subir a Jerusalén para que tomaran una decisión al respecto de eso de la circuncisión, que nosotros ya sabemos pues que no tiene nada que ver, pero así es. Y entonces aquí ya entramos en Jerusalén. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. O sea, aquí Pedro dice, yo le di la palabra a los gentiles y los gentiles creyeron. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos,
Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí están tomando una decisión porque esas personas que quieren seguir bajo la ley pretenden que hagan lo que dice esa ley de Moisés. Pero es claro lo que el Señor Jesús vino a hacer en esta tierra y como Él mismo dijo, que nosotros habíamos recibido esa buena nueva, hemos recibido esa vida que inclusive era para los gentiles y que nosotros tenemos que andar es en fe, no por la ley, porque si andamos por la ley estamos en pecado. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, este Jacobo es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesús. Es Jacobo, el hermano, porque acordemos que Jacobo, el apóstol, el hermano de Juan, ya lo mató Herodes. Varones hermanos, oídme. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué está diciendo Jacob acá? Está diciendo la última palabra. No tienen que circuncidarse. Simplemente deberían apartarse de las cosas que no son buenas. ¿Por qué está diciendo eso? Porque los judíos quieren que sigamos bajo la ley. Y es claro que nosotros no estamos bajo la ley. Entonces simplemente le dice que se aparten de las cosas que no son correctas, pero que no tienen que circuncidarse. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Aquí ya tenemos a Pablo sabiendo con la confirmación de Jacobo, con la confirmación en conjunto con todos los apóstoles de que no, los gentiles no deben circuncidarse, que ahora han llegado a judaizar, a decir que debían circuncidarse, que debemos estar bajo la ley de Moisés. Eso no es lo que dice la palabra. Y si nosotros vamos a la palabra y alguien nos dice algo y nos damos cuenta que lo que nos están diciendo no corresponde a la palabra, tenemos que seguir lo que dice la palabra, no lo que dice nadie. Así sea el sumo sacerdote que viene en persona a decirnos algo que no está en la palabra. Nosotros tenemos que tener la sabiduría para consultar a Dios por medio de su palabra y para saber que lo que nos están diciendo no es verdad. Si nos dicen algo que está conforme a las escrituras, tenemos que tener la certeza que sí está conforme a las escrituras y tener confianza en eso. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo estaba, pues quería confirmar a esas iglesias, Pablo quería hacer las cosas de la manera correcta y quería devolverse para ver cómo estaban, qué les faltaba. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Entonces aquí vemos que en capítulos anteriores, ese Marcos, Juan, que llamaban Marcos, eh, Pablo quería que fuera con ellos, pero él decidió no ir. Parece que, pues ahí tuvieron, como él decidió no ir, Pablo pues como que se molestó y cuando él quiere volver a todas las iglesias que ya ha fundado, le dice a Bernabé, pero Bernabé quiere que lleven a Marcos. Entonces Pablo dice, no, yo no quiero ir con Marcos porque Marcos nos abandonó cuando no le dijimos que fuera. Simplemente yo no quiero ir con él. Entonces ahí se separan y ya Pablo toma una relevancia muy alta, ya estamos viendo lo que está haciendo, él ya ha sanado, ya ha hecho la obra como el Señor se la ha puesto, y ya se separan y él empieza a ir a confirmar a esas iglesias que ha ido de paso creando y a esas personas, va a tener contacto con esas personas de esas iglesias para empezar a confirmarlas en la fe y para saber cómo están y qué sienten, qué les pasa. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces aquí uno dice, ¿cómo así? Pablo ha dicho que los judíos, que los gentiles no se tienen que circuncidar. Timoteo era hijo de una mujer judía, pero era hijo de un griego.
y no había sido circuncidado. Pablo no quiere ofender a esos judíos y decide, aunque sabe que no pasa nada si no lo circuncida, decide por respeto a esos judíos circuncidar a Timoteo, para que no empiecen los judíos después a decir que es que como este no está circuncidado no le vamos a obedecer o no vamos a hacerle caso o lo vamos a tener a menos porque no está circuncidado. Pablo lo que menos quiere es generar polémica y por eso lo circuncida. Él sabe que esté circuncidado o que no esté circuncidado, no importa, pero lo hace por respeto a esas personas y para no generar polémica. Y vamos a ver cómo Pablo siempre nos va a hablar de ese respeto hacia los demás, de que si una persona es débil y puede ser que si nosotros hacemos algo, esa persona sienta que estamos haciendo algo que no es, que es preferible que nosotros no hagamos lo que pensamos si esa persona se va a sentir mal por eso. Entonces, él por respeto a sus judíos lo hace. Él sabe que no pasa nada si no lo circuncidan, pero no quiere que Timoteo genere algún tipo de polémica por no estar circuncidado y entonces lo circuncida. Aquí nos cuenta cómo se le muestra, le llega a Pablo una visión de noche donde hay un varón de Macedonia que le dice que pase y que los ayude. Y pues obviamente lo que hace Pablo es buscar irse para allá a ayudarlos porque algo está pasando. Dice entonces a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces aquí muestran cómo Pablo ya habla con tal de nuevo que muchas personas empiezan a convertirse y empiezan a creer en Dios, empiezan a creer en Jesús y en la obra de Jesús. Y esas personas empiezan a tener esa necesidad de hacer las cosas de la manera correcta. Reciben el Espíritu Santo, creen, reciben el Espíritu Santo y quieren hacer el bien, quieren ayudar. Entonces ella quiere que Pablo more en su casa y que se quede allá. Y pues Pablo obviamente lo hace. Dice en el capítulo 16, versículos 18 al 20. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Otra vez, aquí las personas buscando acabar con lo que no les parece. Había, en el momento en que Pablo decide sacar ese espíritu de adivinación de esa muchacha, lo que hace es que les quita la plata, o sea, les quita el dinero que ellos recibían por eso. Entonces se molestan y quieren que los castiguen, que los maten y que acaben con ellos y se inventan que están alborotando la ciudad. Esto lo vamos a ver a través de todo el libro de Hechos, como siempre, llegan a un sitio, unos creen, otros no creen y los que no creen alborotan al resto para acabar con ellos. Dice en el capítulo 16 nos empieza a contar que los azotaron mucho, y que después los metieron en un calabozo, pero para asegurarse que no pudieran salir, les ataron los pies en el cepo. Ellos están atados, acaban de ser azotados, están adoloridos, me imagino que adoloridos en todos los sentidos, no solo físicamente, sino espiritualmente, o sea, les han dado muy duro, pero ellos se paran, empiezan a orar y a cantarle himnos a Dios. Y todos los presos están escuchando. Y en ese momento hay un terremoto, hay un gran terremoto, dice, y las cárceles se sacuden y los cimientos, al sacudirse los cimientos, las cadenas de todos se sueltan. Cuando se despierta el carcelero, ya cuando ve que las puertas de la cárcel están abiertas, él se iba a suicidar. Dijo, no, pues yo me mato porque estos todos se van a ir, yo voy a tener un problema. Entonces Pablo le dice, no, no hagas eso, no te preocupes, todos estamos aquí. Y ese carcelero cree y le pregunta que qué tiene que hacer él para ser salvo. Entonces lo que pasa es que el carcelero lo suelta, eh, Pablo lo que hace es contarle al carcelero lo que pasa y le dice cómo puede ser salvo y es creyendo en el Señor Jesucristo. Y ya todos esas personas que los habían azotado, que se habían dado cuenta cómo era la cosa, esos magistrados, mandan a que suelten a Pablo, mandan a que se vayan de la ciudad y que ya, que no más, que hasta luego, que ya no más, que no sigan fastidiando, pero que se vayan. Ese carcelero ha creído
ese carcelero sabe lo que ha pasado y está consciente de que Pablo está haciendo la tarea y está consciente de quién es Dios. Y Dios está mostrando a través de las obras que Él está con ellos haciendo la tarea y ayudándonos en todo lo que necesitamos. Y yo creo que vamos a dejar por hoy aquí. Vamos a seguir, vamos a quedar entonces para iniciar Tesalónica y Berea, que aquí vamos a ver una cosa hermosa en Berea, de la que hemos estado hablando. Y nos vemos en 8 días. Les deseo un maravilloso fin de semana. Que el Señor les bendiga y que esta nueva semana que viene esté llena también de bendiciones, de amor y de mucha paz. Y nos vemos para continuar con este libro hermoso.